Latinoamérica, es viernes, último día hábil de esta semana. Vamos a mirar juntos los títulos más resaltantes, como de costumbre, en esta pantalla. Empezamos con el primero. Estados Unidos, el FBI ha confirmado la detención del sospechoso de asesinar al activista aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, de Estados Unidos. Rápidamente pasamos a nuestro siguiente título. En Argentina, el presidente Javier Milei presentará el presupuesto el próximo lunes. Lo hará en cadena nacional y nosotros tendremos un despliegue importante para mostrarle a usted lo que es este mensaje que deja el presidente Javier Milei tras los reveses que se sufrieron en los días anteriores. Vamos de Argentina directamente hasta Colombia. Toda la ciudad de Bogotá se encuentra colapsada por la basura en las calles. ¿Y qué se viene después de esto? Vamos a entenderlo juntos. De Colombia, rápidamente hasta Perú, se intensifica el conflicto de la frontera con Colombia por la isla de Santa Rosa de Loreto. 11 y 12 de septiembre se llevaron a cabo estos conversatorios con comitivas de parte y parte de cada país. ¿Qué se ha dicho? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a revisar. Y último título, no menos importante, Europa. El Reino Unido anuncia nuevas sanciones contra Rusia. Más sanciones a esta Rusia que no quiere dar un paso adelante para el acuerdo de paz y ponerle fin a esta guerra de 3 años y medio. Bien, el presunto asesino, autor del asesinato político de Charlie Kirk sería Tyler Robinson, este joven de tan solo 22 años, estudiante de la misma universidad y que se le vio correteando por los techos y que condice además con lo que era esta fotografía de buzo negro, este suéter negro con la bandera de los Estados Unidos y el águila en el pecho, la gorra, las gafas. Pues lo que se sabe hasta este momento de Tyler Robinson, ahí está, justamente el preciso instante en el que corría por este techo allí en las cercanías de este campus donde se encontraba el mismo Charlie Kirk dando este discurso, este prove me wrong, demuéstrame que me equivoco, este tipo de charlas para hablar de temas muy delicados que habría el mismo Charlie en diferentes universidades. Ya esto era parte de su trabajo, un importante aliado de Donald Trump, quien le ayudó con el voto joven en las últimas elecciones. Bien, el FBI ha cazado literalmente a Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, el joven quien le confesó el crimen a su padre y su padre, un agente federal, quien lo entregó. Pasaron 33 horas desde que Tyler Robinson disparó a Charlie Kirk hasta que lo detuvieron. Después de ese ataque, se le ve saltar del tejado desde donde asesinó al activista y a irse cojeando para camuflar el rifle que llevaría escondido en la pierna. Y desaparece. Sara Canals y Beatriz Palomar pues informaron a través del FBI que publicaba 2 fotos pidiendo la colaboración ciudadana y ofrecía una recompensa de 85.000 euros o $100.000. Mientras el FBI publicaba estas fotos pidiendo esta información a identificarlo, pues el padre de Tyler lo reconoció, habló con él y parece que el joven pues no tuvo de otra que confesarle el crimen sin intención de entregarse. En un principio, el progenitor habló con un amigo suyo que es pastor de la iglesia y es él el que llamó a la policía y finalmente lo detuvo haciéndole la ficha policial. El presidente Donald Trump ha sido quien lo ha comunicado al país. En la cadena Fox News, en la entrevista ha explicado que su padre colaboró en las autoridades y que espera que le condenen a pena de muerte. Pero más adelante, el FBI ha ampliado esta misma información y ha explicado que creen que actuó solo durante una rueda de prensa.
El entorno del asesino asegura que en los últimos años se había politizado y que había criticado a Charlie Kirk y sus ideas. Los agentes, aparte del rifle, han confiscado varias balas y estas balas traían mensajes. Traían mensajes como era llamándole fascista o el Bella Ciao. Detrás de esa gorra y estas gafas que usted ve allí en pantalla, pues se escondía Tyler Robinson. Su padre fue quien lo reconoció y le pidió que se entregara tras confesar que era él quien lo había matado. La policía le detuvo tras la llamada del pastor religioso amigo de la familia, donde dijeron, lo tenemos. Es lo que ha dicho el gobernador de Utah, Spencer James Cox, al inicio de su comparecencia hoy. Unos mensajes con redes sociales, una de las pruebas contra el joven que también lo ponen mucho en una situación mucho más complicada frente a esta investigación. Necesitó un solo tiro para acabar con el activista pro-Trump. Entre las pruebas contra Robinson se encuentran unos mensajes en las redes sociales que hablaba de recuperar un rifle y que su compañero de habitación le mostró a los agentes. 33 horas de intensa búsqueda, reconocía el director del FBI, Kashab Kash Patel. La búsqueda duró desde el miércoles al mediodía, cuando este joven mató a Charlie Kirk, hasta anoche, a las 22 horas, que fue arrestado. ¿Qué viene después de esto? Veremos lo que la justicia norteamericana aplique. Ya sabemos que Donald Trump se ha involucrado muchísimo en lo que ha sido el asesinato de Charlie Kirk, y cómo no, que dejaba importantes mensajes en la convención republicana cuando Donald Trump era un candidato y no todavía el inquilino de la Casa Blanca. Pues Donald Trump, quien fue el que confirmó la muerte de Charlie Kirk y quien posteriormente comenzó a dar detalles de lo que era esta investigación, a confirmar el tema de la investigación, las órdenes que daba, hoy también ha reaccionado tras conocerse la detención de este asesino, el presunto asesino de Charlie Kirk. ¿Qué dijo? Escuchemos. Essentially went to the father, went to a U.S. Marshal, who was fantastic, by the way, and the person was involved with law enforcement, but was a person of faith, a minister, and brought him to a U.S. Marshal, who was fantastic, and the father convinced the son, this is it. And again, I'm always subject to be corrected, but I'm just giving you, based on what I'm hearing, they'll give you a much more active. I just heard about it 5 minutes before I walked in. As I'm walking in, they said, looking real good. They have the person that they wanted. So you have breaking news, don't you? Huh? I think. Nos debe quedar entonces claro, 33 horas pasaron después del asesinato, la investigación, videos como este, el presunto asesino, y usted me dirá, ¿por qué le seguimos llamando presunto teniendo todo esto a la mano? Porque no nos corresponde a nosotros llamarlo el asesino, sino hasta que la justicia así lo determine. El martes próximo lo van a indagar. Será el interrogatorio y allí tendremos un nuevo episodio en esta terrible noticia estadounidense. La situación para el expresidente Jair Bolsonaro. Recuerde que él venía ya presentando bastantes restricciones. Acá se las hemos compartido. No tenía acceso a redes sociales, no tenía acceso a visitas, no podía conversar con personas a través de su celular, no podía visitar embajadas, tenía vigilancia 24/7 frente a su casa, tenía o tiene en este caso un brazalete electrónico, y todo esto se daba en el marco de este juicio que se determinaría hoy, pero que ya ayer por la noche nos dieron una respuesta. 4 jueces votaron esto a favor de la condena por intento de golpe fallido aquel 8 de enero de 2023 a las 3 sedes de poder y tener conocimiento de un plan orquestado por Jair Bolsonaro para asesinar a Lula da Silva.
Él fue condenado por estos jueces a 27 años y 3 meses de prisión. Él tiene 70 años, tiene un estado de salud vapuleado, no solamente por la misma vida, sus 70 años de servicio, sino también de lo que fue un intento de asesinato aquel 2018 cuando recibió la puñalada muy cerca de los intestinos, y esto lo puso en compromiso de salud desde ese entonces y hasta la presente fecha, teniendo que enfrentarse a importantes cirugías, muchas de hasta 12 horas de duración, bastante riesgosas, pero que él ha sabido sobreponerse. Ahora, con estos 27 años y 3 meses de prisión, él tiene 70 años, pues él dice 93 años, no quiero estar, por supuesto, en la cárcel. 93 años, dice, moriría en la cárcel, lo afirmó en otras oportunidades. Ahora, la solicitud que se hace es, por supuesto, cumplir con esta prisión en casa, no ir a la cárcel, pero a su vez sus abogados, su hijo Flavio Bolsonaro, senador primogénito del exmandatario, ha dicho: vamos a agotar todas las instancias de la defensa y todavía falta tiempo para eso. Por ejemplo, no será lo de ir hasta la cárcel, sino hasta el 23 de septiembre que se decida. Posteriormente habrá 60 días para presentar apelaciones. Se ha dicho desde la defensa de Jair Bolsonaro que se llevaría inclusive hasta un ente internacional como la Corte Penal o la Corte Internacional de los Derechos. No se tiene mucha fe en esto, pero sí que la comunidad internacional, ojo, Estados Unidos, reaccione al respecto. Recuerda que hacía unos días ya el mismo mandatario Donald Trump había dicho que eso era una cacería política de brujas y que en gran parte, no solamente por un déficit comercial existente entre los Estados Unidos y Brasil en los últimos años, sino también porque lo que le estaban haciendo a Jair Bolsonaro era una cacería política de brujas y que eso era completamente injusto y vergonzoso. Fueron las palabras que utilizó el mandatario norteamericano en su momento. Hoy la justicia brasileña ha respondido. Vamos a estar atentos a cuáles son los siguientes pasos y de qué manera pues logra evadir o enfrentar la respuesta de la justicia la defensa de Bolsonaro. Bien, fíjese que esta situación de Venezuela y Estados Unidos no ha quedado pues a un lado, no es que se ha apagado la situación, continúa ese importante despliegue estadounidense en aguas internacionales, en el Mar Caribe, cerca de las playas venezolanas, de las aguas venezolanas. En Venezuela, pues la presión, la alerta ha sido bastante notoria. Hemos visto en los últimos días al mismo Nicolás Maduro respondiendo a las demandas del presidente Donald Trump. Nicolás Maduro, quien se ha levantado en la madrugada para dar señales de un reforzamiento militar, donde se habla de una alerta y la transición de un pueblo a las armas. Diosdado Cabello, el ministro de Interior, Justicia y Paz, el número 2 del chavismo, también ha hablado al respecto. Le invito a que escuchemos. De esa revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía contra el opresor. Por eso, queridos hermanos y queridas hermanas, nosotros hemos venido avanzando. Hemos venido avanzando. Y en esa guerra, que no será convencional, para nada, nosotros la vamos a hacer en todos los sitios, en todos los terrenos, en todos los frentes y con lo que tengamos a mano. Verán los vendepatrias que están aquí, ¿qué van a hacer?
Fíjese, América Latina, que hay un operativo militar llamado el Operativo de Resistencia, donde el mismo Nicolás Maduro ha pedido el resguardo, la alerta en unas 260.000 calles de unas 47.000 comunas de todo el país. No se ha precisado de cuánto será esa militarización que se hace en Venezuela. Por supuesto, ya estamos hablando de otras palabras mayores, el tipo de respuesta que Venezuela quiere dar a Estados Unidos. La situación, sí, es complicada. Yo quiero que usted me entienda. Estamos hablando de una Venezuela que con cierta ligereza está diciendo vamos a enfrentar a los Estados Unidos. Se entiende que Venezuela no es Panamá. Se entiende que Venezuela es un país grande. Pero ojo, estamos hablando con el país de las armas. Los estudios, las estadísticas hablan de que Estados Unidos es el país del mundo con mayor armamento per cápita. La situación es de un enfrentamiento, pero no quiero que se desvíe en este momento lo que desde Estados Unidos se ha dicho. No es una invasión, no es una guerra contra Venezuela, es una situación precisa contra Nicolás Maduro, por quien se ofrecen $50 millones y por su cúpula, no por una cuestión de ideología, no porque Estados Unidos es capitalismo salvaje y esta gente habla del socialismo del siglo XXI. No estamos hablando de que Estados Unidos ahora está molesto porque el pasado 28 de julio de 2024 las elecciones fueron controvertidas y Edmundo González Urrutia, ganador, no está en el poder. No. El interés que hoy Estados Unidos tiene es por considerar a Nicolás Maduro el líder del Cártel de los Soles, considerada sí una organización narcoterrorista a nivel internacional y apoyada por varios países de América Latina, Ecuador, Paraguay, Argentina, Perú. También se sumó a esa misma consigna de declarar al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua como organizaciones narcoterroristas y por supuesto un aislamiento mucho más grande para Nicolás Maduro. Entonces desde Estados Unidos se habla más bien de una presión o de una acción de precisión, una operación de precisión, o en este caso, y desde Venezuela, se responde como si se tratase de una invasión en términos de guerra. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Es una respuesta que hoy no tenemos, pero seguimos la noticia de cerca para compartirla con usted. Nos vamos Latinoamérica en este momento, directamente hasta Ecuador. Me corrige mi equipo de producción. Nos vamos directamente hasta Colombia. Posterior a esto vamos a revisar las noticias de Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Sergio David González nos muestra en este momento. Andy, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno estar con ustedes aquí en DNews Central con las noticias más importantes para este viernes, finalizando semana de este mes de septiembre aquí en Bogotá. Hay una tragedia que se ha reportado desde muy temprano en el departamento del Cauca, justamente en un municipio que se llama Santander de Quilichao, donde 7 mineros en este momento permanecen atrapados después de que la mina donde estaban trabajando de manera artesanal se colapsara y quedarán estas personas atrapadas. Ya están más de 12 horas allí dentro de la mina, donde no se conoce si están aún con vida o todo lo contrario, la noticia sería fatal. Hay una situación adicional, Andy, y es que la zona está muy inestable y las fuertes lluvias en esta región no han cesado en las últimas horas, lo que ha provocado una inundación en el socavón de esta mina, por supuesto perjudicando las actividades de rescate que están realizando las autoridades en esta zona. Y es que, como lo ven ustedes a través de estas imágenes y las fotografías que dio a conocer la Agencia Nacional Minera, la situación es muy precaria en la zona. Realmente no contaban con las adecuaciones para poder realizar minería en este lugar y por eso el terreno, justamente teniendo en cuenta las precipitaciones, las fuertes lluvias en las últimas horas, se dio y dejó al menos 7 mineros atrapados, los cuales hasta el momento no han podido ser
rescatados. Continúan las labores por parte de los equipos de socorro, tanto del municipio de Santander de Quilichao como del departamento del Cauca, para poder sacar, ojalá con vida, a estos 7 mineros que, reiteramos, están atrapados en esta mina. El reporte fue confirmado cuando se conoció a las autoridades que necesitaban llevar personal de rescate a este socavón, el cual colapsó en horas de la mañana, en horas de la madrugada, después de presentarse estas fuertes precipitaciones, lo cual hizo que el terreno cediera y estos mineros, quienes se encontraban allí extrayendo carbón, pues quedaron atrapados en este socavón. La emergencia pone en evidencia algo importante en este momento, Andy, y son los riesgos que tienen todos los mineros al realizar este tipo de minería artesanal. Sin las adecuaciones del socavón, sin las medidas de protocolo en tema de seguridad en el trabajo y sobre todo en la eliminación de los gases que son los que provocan, junto con una tierra que está totalmente suelta, pues este tipo de situaciones en los cuales hoy estamos reportando a 7 mineros atrapados. Estaremos atentos para poderles presentar a todos ustedes lo que ocurra con el futuro de estos mineros en esta mina en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Con la cámara de Oscar Rincón, Sergio David González para la señal internacional de DNews. Tal cual como se lo había prometido, vamos a revisar la noticia en Ecuador. En el caso Comando de Frontera se ha realizado un importante allanamiento en una lujosa mansión de Quito. Mire usted esto, de película. La Fiscalía allanó esta propiedad en el caso Comandos de Frontera. Y esto es lo que se ha encontrado en la mansión. Según detalló la Fiscalía, las autoridades cumplieron con una orden judicial en la investigación de un supuesto lavado de activos por parte de miembros de la organización criminal Comandos de la Frontera. Ayer jueves 11 de septiembre, los uniformados de la policía y funcionarios también del Ministerio Público se incautaron de una propiedad de altísimo valor económico. En su interior encontraron bienes lujosos, patrimoniales, entre ellos esculturas, obras de arte, relojes. Los artículos fueron decomisados y puestos a órdenes de las autoridades competentes, quienes primero realizarán un avalúo. Presumen que la propiedad pertenecía a Kerly, hija de Roberto Álvarez, alias Gerente, señalado como el líder de la organización en Ecuador. Y esta no es la primera incautación que realiza el gobierno contra este grupo delincuencial. La Fiscalía investiga de los Comandos de Frontera, pues una organización armada colombiana identificada como disidencia de las FARC. Esta estructura se asentó en la frontera colombo-ecuatoriana y se extendió en sus operaciones en varias provincias del Ecuador. Se supone que la red habría ejecutado actividades de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos que movieron alrededor de 313 millones de dólares. El ministro de Gobierno, John Reinberg, aseguró que Comandos de la Frontera es considerada la mayor estructura económica criminal de todo el país. Y hablamos, por supuesto, de alias Gerente. La Fiscalía inició indagaciones en el 2023 a Comandos de la Frontera. En agosto del 2024 se detuvieron a 16 personas en Sucumbíos, Santo Domingo de las Achilas, Pichincha, Guayas y Orellana. Y ahora, el 16 de enero de 2025, la Fiscalía vinculó a Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, señalado como el comandante de la organización en Ecuador. Hablado directamente después de conocerse la muerte del gran Armani, pues de qué iba a pasar con el emporio que él había creado, esa herencia multimillonaria. Pues ya se han conocido detalles y empezó el literal esto para este y aquello para ellos,
Vamos a conocer detalles de cómo queda la repartición. Fíjese que de manera textual le comparto esto. Mi retrato de Andy Warhol para Leo. El cuadro de Matisse para Rosana. La alfombra japonesa con flores en el borde para Leo. Los animales de metal para Leo. Las lámparas para dividir entre Rosana, Leo y Michelle Morcelli. No hubo grandes sorpresas. Al develarse el contenido del testamento secreto de Giorgio Armani, más atento a los mínimos detalles, no solo pensó en el futuro del grupo que lo convirtió en una especie de prócer, sino que minuciosamente dejó indicado qué decoración, qué mueble, cuál alfombra y cuadro de su mansión de Milán quedaba en manos de quién. El gran estilista, quien murió el pasado 4 de septiembre a los 91 años y que nunca tuvo hijos, dejó su coloso de la moda a la Fundación Armani y dividió su enorme patrimonio entre sus seres más cercanos. Su brazo derecho y compañero, Leo Del Orco, su hermana Rosana y sus 3 sobrinos, Andrea Camerana y Silvana y Roberta Armani, que son las hijas de su hermano Sergio. Fíjese que después de leerse lo que fueron esas indicaciones precisas para el futuro del imperio de la moda, estaba todo minuciosamente calculado. Se premió también a pocas personas con las que tenía vínculos muy estrechos. Al conocerse los documentos hológrafos que dejó en manos de su escribana y se escribieron en marzo y abril pasado y abiertos el martes último ante sus herederos, también aparecieron entre los beneficiarios de un patrimonio enorme estimado entre 11.000 y 13.000 millones de euros. Michelle Morcelli, Daniel Ballestrazzi, Giuseppe Marzocchi, Laura Tadini y Luca Pastorelli, todas personas al mando de distintos rubros de este imperio.